Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a resolver un problema relativamente frecuente que se plantea en muchos casos, en el cual vamos a tener el siguiente diagrama donde relacionaremos tanto la fuerza eléctrica como el campo eléctrico con la propia fuerza gravitatoria y con el campo gravitatorio, y además deberemos tener en cuenta también una componente de tensión. Es decir, que aquí estamos trabajando con un problema de dinámica en general. ¿A qué nos referimos con esto? Pues nosotros tenemos una partícula la cual cuelga del techo mediante una cuerda. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos esta partícula que nos dicen concretamente que la masa de la partícula es igual a 1 kilogramo y su carga es igual a 3 por 10 a la menos 3 coulombios, o lo que sería equivalente a 3 microcoulombios. ¿De acuerdo? Es una partícula que tiene tanto masa como carga. ¿Qué ocurre? Que de repente, dentro de nuestro sistema, introducimos un campo eléctrico constante. Y nos dicen que ese campo eléctrico constante es igual a 3000 en X newtons por coulombio, en este caso. De tal modo que tendríamos aquí, en este sentido, ese campo eléctrico. De tal modo que la partícula reacciona de la siguiente manera. Lo que va a ocurrir es que esa partícula se va a inclinar parcialmente, formando un ángulo beta con respecto a la horizontal, y la pregunta que nos hacen aquí es la siguiente. Determina cuál será ese ángulo beta y cuál será la tensión que se ejercerá sobre nuestra cuerda. Bueno, para intentar resolver este problema, lo primero que hemos de hacer es tener en cuenta cuáles serán todas las fuerzas que actuarán sobre nuestro sistema. Y la primera y más obvia es, lógicamente, hacia arriba y hacia la izquierda, una tensión. ¿De acuerdo? En el momento en el que tenemos una cuerda y esa cuerda sufre algún tipo de alteración, la tensión actúa directamente. Como siempre recordamos que va en el sentido y dirección de la cuerda. Por otra parte, tendríamos, lógicamente, el peso. Recordamos que el peso es una magnitud que va siempre hacia el centro de la Tierra, es decir, hacia abajo. Aquí tendríamos el peso y, si nos damos cuenta, tenemos una tercera fuerza que es la que hace que la masa se incline hacia la derecha, que es precisamente la fuerza eléctrica que se debe al campo eléctrico que tenemos aquí. ¿Por qué la fuerza eléctrica se desarrolla hacia la derecha? Es decir, ¿por qué tenemos en este caso una fuerza eléctrica que va hacia la derecha de tal modo que hace que la cuerda se incline hacia la derecha y no hacia la izquierda? Porque si recordáis, nosotros tenemos aquí una carga positiva y tenemos un campo eléctrico positivo. Entonces, tal y como definíamos el campo eléctrico, es lo que ocurría con una carga puntual de valor positivo y de 1 coulombio. ¿Ok? Por tanto, como el campo eléctrico es positivo y la carga también es positiva, automáticamente tenemos que la fuerza deberá ser repulsiva, porque esto sería equivalente a tener una carga eléctrica positiva que ejerciese ese valor en todo el espacio. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos una fuerza repulsiva. Entonces, en este caso, hemos visto aquí que tenemos la fuerza eléctrica, el peso y la tensión. Como siempre, tendremos que hacer un diagrama de fuerzas, en el cual el eje X y el eje Y son los que utilizamos siempre y, lógicamente, la tensión, como está fuera de ese eje, tendremos que dividirla en dos partes. Una parte que será una tensión en X que nos irá hacia la izquierda, y otra parte, que voy a borrar por aquí esta tensión para que no me moleste, una parte que me irá en el eje Y, la voy a dibujar recta, una parte que me irá en el eje Y positiva, que será la tensión en Y. ¿De acuerdo? Para plantear exactamente cuánto vale cada una de las tensiones, como siempre, vamos a dibujar el triángulo clásico donde plantearemos cada una de ellas. ¿Ok? Aquí tendríamos ese planteamiento que solemos hacer, donde la diagonal, lógicamente, será la tensión. En este caso, hacia arriba tendremos la tensión en Y
y aquí a la izquierda tendremos la tensión en X. Y si nos damos cuenta, este será el ángulo beta. Por tanto, si os fijáis, tendremos que el seno de beta tendrá que ser exactamente igual al cateto opuesto, es decir, tensión en I, dividido entre la tensión. Lo cual nos lleva a pensar que T por el seno de beta tendrá que ser exactamente igual a la tensión en I. Y con el coseno de beta nos ocurre lo mismo. Es decir, que el coseno de beta, que será cateto adyacente con respecto a la hipotenusa, es decir, tensión en X con respecto a la tensión, y por tanto la tensión en la general multiplicada por el coseno de beta tendrá que ser exactamente igual a la tensión en X. ¿De acuerdo? Por tanto, podemos escribirlo aquí arriba directamente como una conclusión de que la tensión en I será T por el seno de beta y la tensión en X será T por el coseno de beta. ¿De acuerdo? Es interesante siempre plantear este diagrama, que lo solemos hacer en todos los problemas, y muchas veces es repetitivo, pero tened en cuenta que no siempre el ángulo que nos den tiene por qué ser el mismo. Es decir, que a veces la componente en el eje X y la componente en el eje Y pueden cambiar de seno o de coseno según el ángulo que nos estén dando. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora, como solemos hacer siempre, aquí tenemos un problema de estática, no de dinámica, porque si os dais cuenta, cuando la cuerda está tan tensa como estamos viendo aquí, nos encontramos con que todo el cuerpo se mantiene en perfecto equilibrio. El cuerpo ni sigue subiendo, ni baja, ni se desplaza hacia la derecha, ni hacia la izquierda. ¿Ok? Por tanto, tendremos un equilibrio tanto en el eje X como en el eje Y. Por tanto, en el eje X, por ejemplo, podemos plantear suma de fuerzas igual a 0, o lo que sería lo mismo que la tensión en el eje X como vector más la fuerza eléctrica como vector tendrá que ser exactamente igual a 0. ¿Qué ocurre? Que la tensión en el eje X, como es un vector y va hacia la izquierda, será negativa, es decir, que será menos t por el coseno, si os dais cuenta, aquí tengo en el eje X el coseno de beta, más la fuerza eléctrica, que como va en el eje X positivo hacia la derecha, sí que será positiva, y si recordamos, la fuerza eléctrica se definía como carga por campo, esto es muy importante, si recordáis, cuando lo veíamos con una partícula puntual, teníamos que el campo multiplicado por la carga era equivalente a la fuerza eléctrica, pues en caso de tener un campo constante en todo el espacio, funciona de la misma manera. ¿Ok? Por tanto, aquí tendremos esa carga por el campo y todo esto tendrá que ser igual a 0. Y de aquí podemos obtener una ecuación, la cual sería que t por el coseno de beta, cambiándolo de lado, sería igual a la carga por el campo. Ya hablando siempre con el módulo de cada uno de ellos. Si analizamos ahora el eje Y, lo voy a escribir bien, el eje Y, nos ocurriría exactamente lo mismo. Vuelvo a tener una suma de fuerzas total exactamente igual a 0. ¿De acuerdo? O lo que sería equivalente, la tensión en el eje Y más el peso como vectores tendrá que ser exactamente igual a 0. Y ahora es cuando ya saco el módulo de cada uno de ellos, teniendo en cuenta si son positivos o negativos. Como la tensión va en la parte positiva del eje Y, tendré que será positiva, es decir, T por el seno de beta. Y como el peso lo consideramos negativo porque va en la parte negativa del eje Y, es decir, hacia abajo, irá negativo, es decir, menos masa por gravedad. No nos da el valor de la gravedad, pero podemos considerar que es ese 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Y por tanto, este diagrama que tenemos aquí volverá a ser estrictamente igual a 0. Y si nos damos cuenta, tendremos de nuevo que T por el seno de beta tendrá que ser igual a la masa por la gravedad. Si os fijáis, hemos obtenido dos ecuaciones en las cuales tenemos que T por el coseno de beta tendrá que ser igual a carga por el campo y que T por el seno de beta tendrá que ser igual a masa por gravedad. ¿Qué ocurre en estos casos? Voy a borrar por aquí para tener un poquito más de espacio. Si os fijáis, el campo lo conocemos, la carga también la conocemos, la masa la conocemos y la gravedad se daba por conocida. Por tanto, tenemos únicamente las dos incógnitas que nos ocurren en este caso, que serían el ángulo y la tensión. ¿Vale?
Por tanto, podemos resolver este sistema como nos interese, porque tenemos dos ecuaciones de dos incógnitas. Para hacerlo más sencillo, yo le voy a dar la vuelta y voy a decir que t por el seno de beta es igual a masa por gravedad y que t por el coseno de beta es igual a carga por el campo. ¿Y por qué hago esto? Porque ahora voy a dividir, ¿vale? Es decir, voy a hacer una división entre la ecuación de arriba y la ecuación de abajo. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque me quedará t por el seno de beta entre t por el coseno de beta igual a mg entre q por e. ¿Y esto por qué es útil? Porque si os dais cuenta, t con t lo puedo eliminar y seno de beta entre coseno de beta no deja de ser más que la tangente de beta igual a masa por gravedad entre la carga por el campo. De tal modo que puedo despejar beta como el arco tangente de masa por gravedad entre carga y por el campo. ¿Ok? Ahora aquí sustituiría cada uno de los valores que tengo, es decir, el arco tangente de 1 kilo por 9,8 metros por segundo al cuadrado dividido entre 3 por 10 a la menos 3 y todo multiplicado por 3000. Y esto me daría el arco tangente de aproximadamente 9,8 entre 3 exponencial menos 3 por 3000. Y esto nos da aproximadamente 1,09. Si aplicamos este arco tangente, sería un ángulo de aproximadamente 47,44 grados. Este sería el ángulo beta que se nos formaría muy cercano a prácticamente esos 45 grados. Por tanto, ya tengo aquí que beta será aproximadamente 47,44 grados. ¿Qué es lo bueno? Que ahora puedo despejar de aquí simplemente la tensión y puedo decir que la tensión será masa por gravedad entre el seno de beta, es decir, 1 por 9,8 y por el seno de ese 47,44. Y esto me dará un valor aproximado de 1 por 9,8 dividido entre el seno del valor que teníamos. Y esto nos da un valor de 13,31, de nuevo de manera aproximada, 13,31 newtons, porque estamos hablando de una fuerza. ¿De acuerdo? Así que chicos, habéis podido ver un problema el cual mezcla unas cuantas disciplinas de las que hemos visto hasta el momento, esa parte de estática dentro de la dinámica, donde teníamos que la suma de fuerzas tenía que ser igual a cero al no haber ningún movimiento, la parte de campo gravitatorio, donde teníamos en cuenta que el peso o la fuerza gravitatoria como tal sería masa por gravedad o masa por campo gravitatorio, y la parte de campo eléctrico, donde tenemos esa componente de fuerza eléctrica determinada como carga por campo eléctrico. Muy importante trabajar con todos y cada uno de los ejes, determinando correctamente las descomposiciones de fuerzas para que de esa manera lleguemos a un resultado correcto. Una variante interesante de este problema es plantear qué ocurriría en caso de que la carga, en lugar de ser positiva, fuese negativa. Es decir, que tuviéramos exactamente el mismo planteamiento, pero que la carga fuese negativa en lugar de positiva. Y si os dais cuenta, lo único que realmente ocurriría sería que en lugar de desplazar hacia la derecha la partícula, lo que ocurriría es que ésta se desplazaría hacia la izquierda con exactamente el mismo ángulo beta. ¿Por qué ocurre esto? Lo primero, ¿por qué con el mismo ángulo? Porque si os dais cuenta, al final el módulo como tal no ha cambiado, por lo tanto, la carga, el valor de la carga no ha variado, por tanto, el valor de la fuerza eléctrica no variaría, pero en este caso tendríamos una descomposición de fuerzas diferente. La voy a dibujar un poquito más oblicua para tener más espacio, ¿vale? Aunque consideramos que este ángulo es exactamente el mismo, y lo que ocurriría sería lo siguiente. Seguiríamos teniendo el peso hacia abajo, porque esto no cambiaría. En este caso, la tensión iría hacia arriba y hacia la derecha, de tal modo que tendríamos componente en X positiva y componente en Y también positiva, pero por el contrario tendríamos una fuerza eléctrica, en este caso negativa, hacia la izquierda. ¿Por qué ocurre esto?
porque si recordáis, tal y como definimos la fuerza eléctrica con respecto al campo eléctrico, se presuponía que era el sentido del campo eléctrico para el cual seguiría una partícula de carga positiva. Entonces, como en este caso, en el segundo ejemplo, hemos planteado la hipótesis de que la carga fuese negativa, en ese caso el sentido cambiaría, porque tendrían sentidos contrarios a lo que hemos planteado. Al cambiar el sentido de la carga, también cambia el sentido de movimiento de la propia partícula y por tanto la fuerza se ejercería en sentido contrario. El problema sería exactamente igual, los diagramas de fuerzas serían exactamente los mismos, pero sí que deberíamos tener en cuenta ese cambio que hemos visto a la hora de plantear el sistema. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.